Bien, continúo. Entonces, se debe tener en cuenta también el tema del área construida, el área privada. Todas estas características hizo indiscutiblemente que cambiara dependiendo del entorno de la pandemia y se comiencen a ajustar nuevamente. Entonces, también temas como parqueadero propio y para visitantes, si tuviera ascensor, todas estas características determinan la facilidad de comprar y de arrendar el inmueble. Y por supuesto, en temas de ubicación del inmueble, no solamente el lugar donde está, sino la ubicación del sol, porque el sol, por ejemplo, deteriora los muebles. Si el apartamento, la casa está sobre una avenida principal o secundaria, si tiene una vista interior o exterior. Eh, Se recomienda, por ejemplo, no comprar ni en el primer piso ni en el último piso. En el primero, pues por el ruido de la gente que entra y sale, y el último piso tal vez tampoco por el tema de las goteras. Entonces, siempre lo que es primer y último piso se exceptúan y se buscan pisos medios. También temas de privacidad, las cercanías de la vivienda, el acceso a los discapacitados, la iluminación, la ventilación, zonas de comercio, servicios, colegios, universidades, hospitales, todas las vías de acceso, el vecindario, las zonas verdes, los ríos, los caños, los afluentes que estén cercanos. Y en proyectos nuevos, por ejemplo, es importante validar los precios que sean justos, la trayectoria de la constructora, el certificado de tradición y libertad, reconocer el barrio, cotejar las licencias de construcción y el respaldo de la fiduciaria, que es tan importante, quién está solventando todo el ejercicio de la construcción de nuevos edificios. Por ejemplo, en Cartagena, hace un año aproximadamente, más o menos, se dio que habían construido un edificio cerca de las murallas, que de repente lo tuvieron que tumbar. Y así hay muchos otros proyectos que están mal ubicados por errores en la licencia de construcción, por equivocaciones. Entonces, antes de entrar a un proyecto, uno tiene que verificar todos estos papeleos, cotejar las licencias de construcción para poder decidir si sí o si no. Recuerden que cuando hay un proyecto sobre planos, en, en el transcurso les pueden ir entregando un inmueble diferente al original. ¿Esto qué significa? Que en esos años, en ese tiempo de construcción, pues la vivienda puede cambiar comparado a lo que inicialmente les propusieron. Esto en razón a que la municipalidad, la alcaldía, el plan territorial les puede dar ordenamientos diferentes, lineamientos de construcción totalmente diferentes y cambiar el proyecto. Visiten los inmuebles después de mediodía para ver cómo es el tema de la iluminación. Si es vivienda usada, estudien el mercado del sector. Asesorarse con un agente inmobiliario es supremamente importante para ver cómo se están moviendo temas de arriendo, de venta, el dinero, cómo se está gestionando en ese entorno. Hay que visitar obviamente el inmueble, revisar los documentos del mismo, entonces confirmar los estados de pago de la propiedad, que no hayan malos manejos, que no hayan impuestos o servicios sin pagar. Todo eso hace parte de la elección del inmueble y de la ubicación. Y ya entrados en tema un poco más de estrategia, que es lo que ya a mí me compete, que es la estructuración de un plan de pagos. ¿Cómo vamos a pagar este inmueble? ¿Qué tipo de inmueble vamos a utilizar? Si es usado o es sobre planos, independientemente de cuál es la cuota inicial de ese inmueble, el 20% o el 30%. Mi recomendación es que cuando uno está comenzando y va a utilizar y va a tomar su primer inmueble, que sea una cuota inicial, por ejemplo, del 20%. Incluso si es por temas de inversión y demás, y es la primera vez, 20%. Ya después, cuando hay experiencia, uno puede entrar a arriesgar un poquito más. Las condiciones de las cuotas mínimas del pago de la cuota inicial. Se tienen ahorros. ¿Cuál es el monto del ahorro
que fue uno de los temas primeros que les indiqué que es importantísimo tenerlo claro. Y la capacidad de pago mensual tiene, como yo siempre les digo, no copar la capacidad, sino irse por debajo de lo que les es posible. ¿Se pueden dedicar recursos extras durante el pago de la cuota inicial? ¿Sí o no? ¿De qué valor? ¿Con cuánto se puede separar el inmueble? Cada vivienda tiene una cuota mínima de separación. Algunos son de 500,000, otros son de 1 millón, otros son de 2 millones, otros de 5 millones. Eso depende del inmueble que ustedes quieran utilizar. Entonces, en este plan de pagos, mi sugerencia es, si la vivienda que van a adquirir tiene una cuota mínima de 2 millones, y ustedes consultan, realmente es la mínima y la constructora les dice, ok, nosotros tenemos contratado con ustedes una cuota de 2 millones, pero el mínimo posible es de 1.500.000, entonces ustedes desarrollen un plan de pagos de 1.500.000 y el 500 restante lo van ahorrando a través de otra estrategia, lo van teniendo por fuera para que al final del proyecto, cuando ustedes decidan o vender o arrendar, pues inyectan ese dinero o no lo inyectan, por un lado. Por otra parte, de repente, ustedes van a atravesar una situación financiera no tan favorable. Es mejor irse por el menor valor al inicio, sobre todo cuando se está comenzando en este tipo de estructuras de inversión. Irse por el valor más pequeñito. Pero en la mente y su estructura financiera, la diferencia la tienen que ir ahorrando a través de otro tipo de estrategias. ¿Y cómo se rentabiliza a través de la valorización y las multirentas? Como ya les decía, si es una compra sobre planos, a los 2 años y medio ustedes ya pueden tomar una decisión y hay inmuebles que ustedes ya pueden estar vendiendo y la ganancia es de 5 millones. En algunos inmuebles, dependiendo sea el caso, he visto ganancias de 30 millones de pesos. Un inmueble, por ejemplo, que nosotros compramos el año pasado, ya por valorización, solo si decidiéramos vender, ya le hemos ganado 10 millones de pesos a ese inmueble. Solo en razón a que cambio de año. Entonces, este tipo de estrategias hay que tenerlas muy claras, saber a qué le estamos apuntando de repente y ya ni siquiera hemos empezado la construcción del inmueble y ya hemos ganado una muy buena cifra. Ya lo que viene para nosotros es definir si nosotros vamos a rentabilizar más ese inmueble y a través de qué manera. A través de las multirentas es otra opción. eh, Aquí nosotros definimos si mantenemos el inmueble, si tenemos un subsidio, de repente está la posibilidad, o hay condiciones de crédito favorable, o hay facilidades de arriendo, y siempre hay a través de este modelo. Entonces podemos rentabilizar a través de que reemplazamos el arriendo, arrendamos para cubrir la cuota del crédito, para recibir ingresos residuales, arrendamos por días, meses, por aplicaciones como Booking, Airbnb, y primero lo que vamos a hacer es poner al banco a trabajar para nosotros. Le mostramos al banco experiencia crediticia antes de solicitar el crédito. Buscamos constructoras que no exijan crédito hipotecario de forma inicial, sino al finalizar. Y buscamos un crédito con una tasa igual, inferior al 1%. Puede que con el cambio de tasas que estamos viviendo en estos momentos, las cuotas de los créditos hipotecarios cambien. Recuerden que es mucho más económico un crédito hipotecario versus un crédito de libre inversión. Y en algunos casos, muchas personas pueden estar necesitando el 100% de financiación para comprar vivienda y en esos casos tal vez valga la pena un crédito de libre inversión. ¿De qué depende el crédito de libre inversión? De que el proyecto realmente genere las ganancias que se esperan. Entonces es un ejercicio arriesgado.
pero vale la pena en función del resultado que se prevea que dé ese inmueble. Cuando solicitamos el crédito, pactamos abonos extra capital, como he mencionado muchas veces, pero lo solicitamos inicialmente o hacemos un preaprobado en VR y cuando lo vamos a legalizar lo pasamos a pesos. Ya de manera independiente les voy a decir por qué, porque ya el tiempo pues no nos da. Si vamos a hacer negocios con la vivienda, iniciemos con proyectos de menor valor para que sea cómodo de pagar, que tenga facilidades de pago, o viemos por ahora las viviendas costosas. Entonces, ¿cómo es el ejercicio de las multirrentas? Dependiendo del conocimiento que tengan, que va a ser si lo necesitan y si, por ejemplo, John, tú lo requieres, que veo que tú ya tienes inmuebles varios, podríamos hacer una sesión específica de administración y gestión del inmueble a través de las multirrentas, porque tú ya tienes un bagaje versus el resto de las personas que estamos acá que no tienen el componente de varias inversiones, sino que apenas van a arrancar con uno. Entonces, lo que se hace es que con un apartamento, por ejemplo, de 60 metros cuadrados le caben 5 habitaciones. Entonces, descontamos el espacio de los baños y de la cocina. De repente, este tipo de apartamentos no necesiten no necesiten ni sala ni comedor, sino acoplar habitaciones de en promedio 12 metros cuadrados y poner a rentar como co-livings, como si fueran hostels, cada uno de esas pequeñas habitaciones. Entonces, si una vivienda en promedio tiene 2 a 3 habitaciones, dependiendo de la ubicación de esas habitaciones, podríamos utilizar la sala, partirla en dos y generar 2 habitaciones nuevas. Y en vez de arrendar esa vivienda para una familia, se renta las habitaciones de manera individual. Entonces, se entregan llaves por cada habitación y la cocina y de repente un baño queda como zona común. Es el ejercicio que permite pasar de la renta tradicional que genera un 7%, a veces ni siquiera, no sé, el arrendamiento tradicional, el valor del arriendo puede ser menor y al ras el valor de una cuota bancaria. Entonces, si se ejecuta por multirrentas, múltiples habitaciones, se puede generar una mayor ganancia. Noches, dependiendo de la ubicación del inmueble, el arriendo de una habitación puede estar entre 150, 200.000 pesos y sumados si son 3, 4 habitaciones, pues multiplicado y al mes, pues es muchísimo más alto que el valor de la cuota que hay que pagar y por supuesto muchísimo más alto que una inversión, que un arriendo tradicional. Entonces, es la estrategia que yo sugiero para empezar o más bien, para avanzar y sacarle una real ganancia a este tipo de inversiones. ¿Cómo se desarrolla? Hay que tener un plan. Entonces, cuando uno quiere alejarse de ser el administrador y demás, hay personas y hay empresas que se encargan de la administración de ese tipo de inmuebles y no solamente la administración, sino que haya cupo lleno la gran mayoría del año dentro de lo que sea posible cada una de esas viviendas. Entonces eso permite multiplicar sustancialmente la ganancia que se genera por cada vivienda. ¿Cómo se ejecuta y cómo se desarrolla? Primero, uno puede comenzar con un pequeño inmueble, pasado el tiempo que ya sean 2, 3, 4, 5, uno va escalando. Si uno va copiando esa estrategia de un inmueble, luego 2, con el tiempo van a ser 3, 4, 5, con experiencia uno ya puede entrar a jugar y adquirir muebles usados y modificarlos, acoplarlos. Entonces hay que tener también dentro de lo que vamos a utilizar de dinero, un adicional para remodelación. Entonces, por ejemplo, en una vivienda nueva, en obra gris, es muchísimo más fácil hacer este tipo de remodelaciones porque nos la entregan para
terminarla, para acabarla, y es más fácil realizar este tipo de obras. Esto es para finalizar ya el tema, lo básico de la inversión inmobiliaria, y también porque ya se nos fue la hora. Aquí entonces yo les dejo la palabra a ustedes para que me dejen sus preguntas. Aquí ya veo las licencias de construcciones, hay que solicitarlas con la constructora. ¿Y qué tanta rotación tienen los apartamentos de áreas menores? Bueno, ahí, Liliana, por ejemplo, hay que tener muy en cuenta la ubicación del inmueble. ¿Mm? No es lo mismo arrendar en Bogotá que a las afueras de Bogotá, y los costos y los valores no van a ser los mismos. Entonces es el ejercicio un poco de investigación que tenemos que hacer cuando vamos a elegir un inmueble. Por supuesto, nos vamos a valer de lo que hay alrededor, de las características, para poder determinar qué tan fácil o qué tan complicado es. Eso nos da un estudio de mercado y ojear el sector, ver el sector, visitar el sector, preguntar en el sector, porque, bueno, de hecho en finca raíz, uno revisando puede determinar muy fácil si se arrienda o no se arrienda. El tema del estrato donde sea más conveniente la compra de arriendo, como yo les mencionaba antecitos, mi recomendación para comenzar son estratos 2, 3 y 4. ¿Por qué? Porque es más difícil vender en un estrato 5 y vender en un estrato 6 o ponerlo a arrendar. Entonces, este tipo de viviendas son las que conocemos como BIS, que mucha gente dice, uy, no, pero el BIS no, porque no, tan pobre, tan alejado, no, hay que tener también mucha estrategia respecto a. Otra de las preguntas que suele surgir es, bueno, ¿a quién le voy a arrendar? Las características, qué tal me daña el inmueble, qué tipo de persona va a llegar, qué tal que me destruya todo. Hoy en día hay, como ya les mencioné, gestores que hacen toda esa labor administrativa y sobre todo hay aseguradoras que garantizan la seguridad, la tranquilidad para el dueño del inmueble, tanto como para la persona que tomó el bien en arriendo, que sobre todo va a entrar a suplir los arreglos locativos cuando sea necesario. Si bien es cierto que en todo este proceso de inversión hay que tener un disponible en algún momento para arreglos locativos, que ya no dependen de quien entre a habitar el inmueble, sino del dueño del inmueble. Obviamente el paso del tiempo, el uso, va a hacer que muchas cosas empiecen a deteriorarse. Eh, entonces, ya hay una persona que hace gestión inmobiliaria para quien lo necesite y para quien lo requiera. Por ejemplo, John, si te parece, podríamos hacer una reunión aparte para hacer una gestión ya profunda y profesional de los inmuebles que tú ya tienes y sentar en un plan mucho más organizado qué opciones hay de rentabilizar muchísimo más los inmuebles que tú ya tienes. ¿Mm? Viéndolos, analizándolos, determinando un plan de acción específico. Y ya digamos que en esa sesión estaría acompañada de un gestor que tiene experiencia, por supuesto, en la ejecución y administración de multirentas. Y para el resto de los que estamos acá, que veo que de repente iniciamos de cero, podríamos sentarnos con cada uno el que lo necesite para bajar las ideas de qué tipo de inmueble vamos a escoger, cuál, cuánto tiempo, y yo ya dependiendo de sus necesidades, les personalizo las plantillas que les voy a hacer llegar para que puedan empezar a trabajar y desarrollar su plan de acción. Si es que es la primera vivienda, si es que es la segunda o si es para gestión de los inmuebles que ya tienen. Y con esto damos por terminado la primera parte de la inversión inmobiliaria, para respetar el tiempo comprometido con ustedes de que fuera una sola horita y no extenderme un tiempo más.
Si tienen preguntas, con muchísimo gusto.